Buenas gente, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal, soy Tony Fernández y esto es Tony Comics. Y hoy vamos a ver... ¡Un momento! ¿Tú quién eres y por qué tengo una notificación tuya? Ya lo he dicho, soy Tony Fernández y hoy vamos... ¡Ni Tony ni leches! ¡Que lleva ya un siglo sin subir vídeo! Vale, sí, tienes razón. He estado bastante desconectado de todo esto por razones personales. ¿Contento? ¡No! Y ahora que todo el mundo está contento, podemos seguir con el vídeo e ir al tema que nos ocupa, y es ni más ni menos que el diseño de personajes. Pero claro, el diseño de personajes para un cómic, que no es lo mismo que crear un OC random, pues sin un trasfondo detrás. OC, ya que estamos en la abreviatura de Original Character, que viene a significar personaje original, es decir, que hemos creado nosotros mismos, y no es un personaje que ya existiera en otra obra de ficción. Lo explico ya porque es un término que seguramente oiréis a lo largo del vídeo y pues para dejarlo claro. Por cierto, lo que estáis viendo de fondo son OCs que estoy dibujando, míos, de mi webcomic Slasher, y están en versión chibi, también hay que aclararlo. Bueno, como iba diciendo, si creamos personajes para un cómic se ha de tener en cuenta pues ciertos aspectos que a lo mejor pues puedes obviar para un dibujo cualquiera. Pero antes de entrar en detalle en dichos aspectos, yo examinaría para qué tipo de historia encajaría nuestro personaje, ya que no es lo mismo crear un personaje para un thriller o para una historia de suspense que para un webcomic de humor. A mi modo de ver, puedes plantear la creación de personajes de dos modos. La primera, creas uno o varios personajes, le das una personalidad u unas características y a partir del mismo o de los mismos creas una historia acorde a estos. Esto pues se suele hacer sobre todo en historias con superhéroes, personajes que ya existen, y pues le tienes que crear pues nuevas historias pues que cuenten pues nuevas aventuras para dichos personajes, pero vamos, los personajes ya existían desde antes. El segundo modo es plantearse antes de nada la historia, no necesariamente escribir el guión de pe a pa, pero sí tener un esquema general de la misma, sabiendo cómo empieza, su desarrollo y cómo acaba. Esto evitaría el meter personajes que a lo mejor, ¿cómo decirlo? ¿Conocéis la expresión de no pega ni con cola o metidos con calzador? Pues eso. Obviamente cada cual tiene su propia idea de lo que quiere hacer, y si tienes un OC ya inventado que quieres meter muy mucho dentro de la historia que se te acaba de ocurrir, pues igual cambiando algunos aspectos de diseño del mismo pues puede encajar de forma más natural. La idea es no meterlo de cualquier manera, así porque te gusta mucho el diseño de este personaje al que le tienen mucho cariño. Por otro lado, aparte de cómics, se pueden crear personajes para otros medios, como lo son animación, videojuegos o un libro de ilustraciones. Hay que tener en cuenta que según crees el personaje para un medio u otro, pues puedes hacerlo de distintas formas. No es lo mismo hacer un personaje para un libro de ilustración que a lo mejor lo vas a dibujar 4 o 5 veces y que te puedes permitir pues hacerlo muy complejo, con un diseño con muchos detalles y tal, que hacerlo para una animación en el que el personaje va a ser dibujado pues un montonazo de veces y no puedes estar siempre dibujando 1000 detalles para hacer dicho personaje. Diría que esto es imprescindible, pues saber para qué tipo de medio va a ser tu personaje antes de ponerte a diseñarlo así al tuntún. Una vez tienes todo lo anterior bien claro, llegó la hora de ponerse a pensar. Sí, pensar antes de dibujar. ¿Qué personaje queremos crear? ¿Cuál es su rol dentro de la historia? ¿Cómo es su personalidad? ¿Qué va a hacer dentro de la misma? Lo mejor es ir apuntando esos rasgos de personalidad, de forma de ser, para que no se nos olviden en un futuro. Una vez tengamos más o menos claro cómo va a ser nuestro personaje, pues podemos ponernos a crear bocetos, como pues bocetear como locos. No se trata de crear un personaje a la primera, se trata de experimentar, de hacer varios diseños, poniendo y quitando elementos, probando cosas, pues para ver cómo queda, y así poder quedarnos con el que más nos convenza. Pero Tony, yo tengo la imaginación de una patata y se me da fatal ponerme a crear personajes inventados por cuenta propia. No te preocupes, siempre puedes tirar de estereotipos o arquetipos de personajes ya existentes. ¿Conocéis el meme ese de los animes que dice en todo anime siempre hay un Vegeta? Pues casi se podría decir que es verdad,
y se refiere al personaje ese con cara de mala leche, orgulloso, serio, con fuerte rivalidad hacia el protagonista y que se mueve siempre entre la delgada línea del bien y el mal. Eso es un arquetipo, un tipo de personaje, algo que puedes usar en tu historia si ves que encaja y no quieres calentarte mucho la cabeza. También existen otros tipos que os sonarán hablando de anime, como por ejemplo la tsundere, el prota despistado y honesto, la yandere. Todos esos son términos que a los lectores de manga seguro que les suenan, pero basta con buscar tipo de personajes en Google para encontrar infinidad de ellos, no solo de manga. Vale, todo eso está muy bien. Ahora, los arquetipos son una herramienta más, pero no la solución ideal a la hora de crear un personaje. Si solo nos limitamos a crear arquetipos sin más, pues nos van a quedar personajes más planos que el encefalograma de un zombie, sin profundidad, predecibles y dándole la sensación de este personaje ya lo he visto en 1000 historias. Para ello podemos usar esos arquetipos en la medida justa, siendo por ejemplo no lo que define al personaje, pero sí tener parte de esas características en el mismo. Puedes crear personalidades propias, romper estereotipos, por ejemplo, una chica muy modosita que en el fondo le encante mandar e imponerse. Los personajes no han de estar siempre 100% sujetos a esas características. Las personas son complejas, hay capas, cambian, evolucionan, por lo que todo ello se debe tener en cuenta a la hora de crearlos. En el otro lado de la moneda, pues tenemos los personajes que no están bien definidos, que lo mismo te hacen A que B, que actúan sin sentido pues a lo largo de toda la historia. Esto, siento decirlo, que es un fallo. Es preferible tener un personaje predecible a uno que actúe contradiciéndose constantemente. Por ejemplo, un personaje que es serio, calculador, pero a mitad de la historia se le va la cabeza y empieza a comportarse de un modo como exagerado, ¿no? Es algo que no pega y no está, siempre y cuando sea algo que no esté justificado. Si está justificado, pues bueno, ¿vale? Pero hablamos de personajes que cambian su forma de actuar así por las buenas. Lo ideal sería pues buscar un punto de equilibrio entre lo uno y lo otro, entre el personaje bien definido y un personaje que no sea es esto y ya está. Bien, una vez tengamos listas esas características para dibujarlo, pues lo que dijimos antes, prueba, experimenta, haz varios bocetos. Un consejo útil a la hora de dibujarlos es que tengan rasgos distintivos, ya sea peinados, algún complemento, ropa, cicatrices, forma de la cara, ojos, cuerpo, etc. Algo que haga que ese personaje sea único y diferente al resto de personajes que ya existen. Otro detalle a tener en cuenta es intentar crear personajes diferentes físicamente dentro de nuestra propia historia. Para ello es necesario no crear siempre el mismo modelo de cuerpo o la misma forma de la cara, de los ojos, de nariz, variar proporciones sin salirse de madre hasta lograr que nuestros personajes puedan distinguirse entre ellos más allá de la ropa y el pelo. El estilo que queramos usar también influye en este aspecto, puesto que no es lo mismo crear un personaje cartoon con el que podemos jugar con las proporciones de forma más exagerada, hacer el cuerpo más grande por arriba, las piernas más pequeñas, los brazos más exagerados, más grandes que el resto del cuerpo, que hacer un estilo semi-realista en el que las variaciones han de ser pues más sutiles. Otro consejo para crear a nuestro personaje es no dibujarlo extremadamente complejo, con 1001 elementos, ya que tenemos que tener en cuenta que esto es un personaje al que vamos a estar dibujando constantemente al tratarse de un cómic. Lo mismo valdría pues si hacemos un personaje para animación 2D. Lo suyo sería poner unos pocos de esos elementos característicos y distinguibles en lugar de añadirle 1001 elementos y hacer que nuestro personaje pues esté más recargado que una fachada del barroco. Lo mismo con el color. Intentad que no haya gran variedad de colores y moveros siempre entre 2, 3, 4 o 5 tonalidades que harán que nuestro personaje pues sea más reconocible, en vez de coger y ponerle 1000 colores a nuestro personaje. Por supuesto, estas reglas, entre comillas, se pueden romper y crear personajes completamente opuestos a los dichos, que tengan 1000 colores y que estén súper recargados, pero siempre hay que hacerlos con esa intención, no hacerlos porque nos ha salido así y ya está, sino simplemente
quiero crear un personaje que tenga 1000 elementos y con mucho color. Pues vale, pues puedes hacerlo. Una vez tenemos a nuestros personajes listos, pues deberíais dibujarlos de diferentes ángulos: frente, perfil, espalda, 3/4, y así saber cómo sería pues nuestro personaje visto desde varias posiciones. Además de dibujarle pues varias expresiones, poses características del mismo, hacerlo contento, triste, enfadado, así como pues caminando, sentado, de pie, siempre teniendo en cuenta pues los rasgos de personalidad que hemos definido anteriormente. Todo esto nos ayudará a definir mejor a nuestro personaje, cuál es su comportamiento, su forma de actuar frente a distintas situaciones, etc. No es lo mismo un personaje serio y calculador reaccionando a un terremoto que a lo mejor un personaje asustadizo y escandaloso, que reaccionaría pues de forma mucho más exagerada. A lo mejor un personaje pues tiene una forma concreta de darle vueltas a la cabeza, de pensar, una pose característica, como por ejemplo colocarse la mano en la barbilla mientras mira hacia abajo, y otro personaje, pues para pensar, se cruza de brazos y pone cara de disgusto, ¿no? O puede que os suenen estas poses así de algún anime o algo así. Pues son unos ejemplos, pero vamos, lo suyo sería intentar dotar a nuestros personajes pues de poses un poco más únicas. Definir bien esto pues hará que nuestros personajes, aparte de tener un diseño único, pues también tengan una forma de actuar propia, que es lo que buscamos. Por último, decir que a la hora de diseñar un personaje os separéis un poco del conocido ego del artista, que básicamente consiste en crear personajes, sobre todo protagonistas, pues basándote en una versión idealizada de ti mismo. No es necesariamente malo esto de aquí, pero muchas veces sí que se suele abusar de ese tipo de personajes, ¿no? Yo quiero contar mis movidas y mis historias, y para eso pues hago un personaje que se parezca a mí, pero en versión heroica, ¿no? Por así decirlo. Lo interesante sería que, aparte de eso, pues intentáramos también crear personajes que tengan poco que ver con nosotros mismos, que se hagan un poco de nuestros esquemas, y experimentar con ellos. Pues siempre es bueno pues probar cosas a las que no estemos acostumbrados, ¿no? Salirnos de nuestra zona de confort y intentar crear personajes diferentes a lo que estamos acostumbrados. Y bueno, ya está el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Antes de irme, pues decir que he sacado el segundo cómic del Acertijo. Sí, voy a hacer un pelín de spam antes de irme. Y nada, que está disponible en Fnac, en tiendas de cómic, en la Casa del Libro y en nowestore.com. Y ahí está. Y bueno, no sé cuándo volveré a subir un nuevo vídeo. Ahí veis ya el dibujo terminado, que no lo he dicho. Pero nada, esto es como siempre, según me dé, subo vídeos, según no. A lo mejor dentro de poco tenéis otro, o a lo mejor no. Yo espero que sí, espero intentar subir vídeos más a menudo. Lo que pasa es que por ciertos problemas no he podido subirlos antes. Y nada más, espero que os haya gustado este vídeo. Nos vemos en el siguiente. Un saludo y hasta la próxima.